Es un privilegio estar compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? El tema de hoy es un tema tal vez para recordarnos del Evangelio, pero este tema surgió por la siguiente razón. Cuando uno lee en diferentes fuentes de información, en el internet, uno sabe lo que creen algunas iglesias, en Facebook, en blogs cristianos. Todo el mundo sabe lo que es un blog, ¿verdad? Un blog es como una página que abren las personas para dar opiniones y opiniones. También en las redes sociales se crean grupos, y hay grupos que se llaman preguntas cristianas o preguntas difíciles o preguntas y respuestas en cuanto a doctrina y teología. Y encontramos como pregunta número 1 el gran debate de nunca acabar, que es si el cristiano puede o no perder su salvación. Esa es la pregunta número 1. Y pensando en ese tema, o pensando en esa realidad, ¿no? De que esa es la pregunta número 1 de los cristianos, el debate eterno. Y yo sé que hay líneas de pensamiento, teológicamente hablando, los herminianos, los calvinistas, etcétera. Cuando nosotros hablamos de la gracia, cuando pones todo junto, cuando coges todas las características del Evangelio, de la gracia de Dios, tenemos que concluir con una cosa, y es del amor de Dios. Toda la conclusión del Evangelio y la gracia tiene que ver con el amor de Dios por nosotros. Y basado en eso es que nosotros tenemos que realmente entender, decidir, creer si Dios nos salva para siempre o no nos salva para siempre. Y lo que nosotros queremos, porque también le damos la bienvenida y el saludo a los que nos van a escuchar eventualmente en la página de internet salvosporlagracia.org, también es aclararles a todos ellos, o por lo menos tratar de aclarar de alguna manera sencilla el amor de Dios por nosotros. Ya no si se pierde la salvación o no se pierde la salvación, aclarar el amor de Dios por nosotros, porque eso es lo que es gracia. La gracia manifiesta el amor de Dios. Ese es el tema de hoy. La gracia manifiesta el amor de Dios, o la gracia de Dios manifiesta su amor por nosotros. Y en estos blogs cristianos, en estas redes sociales, en el internet en general, se encuentran muchas diferentes respuestas, ¿no? Pero creo que es importante recordar a quienes ha salvado el Señor. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar a comprender por qué esta gracia. Porque entendemos que la gracia es un don no merecido, ¿correcto? Es algo que se nos entrega sin merecerlo. Vamos a entender quiénes recibimos esta gracia, para aclarar de alguna manera posible este debate interminable de si el cristiano puede o no perder su salvación. Vamos a ir a Lucas, capítulo 18, versículo 9. Y tienes toda la razón, Luz. La palabra de Dios no se debate, no se discute. O lo aceptas o no lo aceptas. El por qué unos lo aceptan o no es otro debate en sí mismo. Pero realmente se acepta o no se acepta. La palabra de Dios no está a discusión. Pero es nuestra responsabilidad glorificar ese evangelio y aclarar la verdad, para manifestar entonces la mentira, ¿verdad? Si nosotros no manifestamos la verdad, la mentira no se manifiesta. Al manifestar la verdad, entonces nosotros manifestamos el error que muchas veces también se enseña por ahí. Lucas 18, 9. Vamos a ver a quiénes salvó el Señor.
Vamos a comenzar por ahí. Esta gracia maravillosa, ¿a quién? ¿Quién la recibe esta gracia? ¿Quién recibe esta salvación? ¿Quién recibe la justificación? Dice, escucha lo que dice acá. A unos que confiaban, ¿en quiénes? En sí mismos como justos. Ya estamos comenzando por ahí. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Cuando tú lees todos estos blogs cristianos, comentarios, preguntas, respuestas, tú puedes ver quiénes confían en sí mismos. Pero hay otros que no confiamos en nosotros mismos. Dice, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Cristo Jesús le estaba hablando a estas personas que confiaban en sí mismos como justos. Y estas personas menospreciaban a otros que para ellos no eran tan justos como ellos. Y les digo esta parábola, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. 2 puntos. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Había un publicano al lado de él. Un publicano era un pecador para ellos. Dice, versículo 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún ni alzar los ojos al cielo. Ese es al que Dios salva. Mira, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. La gracia de Dios es para los pecadores. La gracia de Dios no es para los justos o los que se creen justos, porque justo no hay ninguno. Mira lo que dice el Señor. Correcto. Mira lo que dice el Señor, a quien tú y yo servimos, a quien tú y yo hemos confesado, a los que me escuchan por el internet han confesado, a los que están en oposición o en contra de que la salvación se pierde o no. Mira lo que dice el Señor de toda la iglesia. Os digo que éste descendió a su casa como justificado antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Yo creo que ahí ponemos final al debate. Cualquier persona que crea que es salvo por obras o que es salvo por gracia, pero que después le toca a esa persona guardar la salvación, que es algo constante que leo una y otra vez, cuando las personas dicen, no, pero es que la Biblia dice, guardar la salvación con temor y temblor. No dice la Biblia eso, la Biblia dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No dice cuidar, dice ocupaos. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo? Que te ocupes de los asuntos que tienen que ver con el reino, con tu salvación, etc. Lucas capítulo 15, versículo 1. Vamos a ir al versículo... Sí, el 1. Vamos a comenzar a leer desde el 1. Vamos a ver evidencia de lo que Dios salvó. ¿Qué es lo que Dios salvó? Ya vimos que era un pecador. Ya vimos que era que de una persona que se cree justa o capaz de agradar por sus propios méritos, el que se enaltece. Decir que la salvación se pierde es enaltecerte a ti mismo y decir, tú sabes qué, la salvación se pierde, déjamelo a mí que yo me encargo del asunto. Entonces, la palabra es mentira también. Correcto.
es un error tras otro, es un efecto dominó cuando entonces vemos estas doctrinas tan erráticas, ¿no? Dios vino a salvar lo que se había perdido. El evangelio es algo bueno para gente mala, malísima. Versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿A quiénes Dios salva? Publicanos y pecadores. ¿Quién fue el que obtuvo justificación en lo que acabamos de leer? Un publicano, un pecador, para oírle. Y mira, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¿a quiénes recibe? A los pecadores recibe y con ellos come. Si tú estás en Cristo, si tú crees en Cristo Jesús, estás porque eres un publicano y un pecador. Y Cristo vino a salvarnos para que no fuésemos ya publicanos ni pecadores, sino justificados, porque hemos dependido directamente de la gracia de Dios. Pero yo he escuchado, por ejemplo, a varias personas que dicen, pues yo voy a seguir siendo pecador porque si yo voy a ser salvo, pues voy a seguir pecando. Nunca ha nacido de nuevo esa persona. Nunca ha nacido de nuevo esa persona. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú eres salvo por gracia y resucitas juntamente con Cristo, tú vas a querer serle agradable a Dios. ¿Por qué? Porque tienes un espíritu en ti vivo. Una persona que habla así nunca ha nacido de nuevo. No tiene un espíritu renovado en sí misma. Claro que no. Está hablando, mira, de su carne. Sencillamente es una excusa más para pecar. No hay simiente incorruptible en esa persona porque la simiente incorruptible, número uno, no se corrompe. No se puede corromper. Y número dos, tú quieres amar al Señor. Tú quieres hacer lo que es agradable al Señor. El Señor dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Mira, no vamos a darle más vuelta al asunto. El que da frutos es de Dios. Y el que no da frutos, mi hermano, no es de Dios. Estamos repitiendo lo que el Señor dijo. Si da frutos buenos, eres árbol bueno. Si da frutos malos, eres árbol malo. Si yo te digo a ti, mira, mi hermano, tú eres salvo por gracia y lo primero que tú piensas es en pecar, tú eres un árbol malo. Y que una persona que le sirve a Dios, que dice, por ejemplo, que diga, le sirvo diciendo que estoy obrando, entonces le está sirviendo al Señor con miedo. Correcto. Y si no hago esto, el Señor me esto, si no hago claro. esto. Entonces, pero fíjate, todos nosotros estuvimos ahí un día, ¿correcto? Yo estuve ahí, claro. El asunto está en que cuando tú te das cuenta de la gracia, ¿qué haces? ¿Te vas al pecado o sencillamente sigues viviendo esa misma vida tratando de agradarle al Señor en todo lo que tú haces, pero en reposo, pero en tranquilidad, pero en gozo, pero en alegría? Es diferente. Porque el legalista y el que obra también peca. Es más, peca más que el que esté en gracia. Porque está constantemente con la ley. Y la ley le da vida al pecado. ¿Ok? Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? ¿Hasta qué? Hasta encontrarla. El Señor repite esa expresión varias veces acá. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿cómo? Gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Eso es lo que somos tú y yo. Yo era una oveja perdida. Tú eras una oveja perdida. Y tú sabes que si el pastor no va a buscarte, no encuentras el camino por ningún lado. No regresamos al redil. Si no fuese porque el pastor va y nos busca. 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento.
¿O qué mujer que tiene 10 dracmas si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta qué? Hasta encontrarla. Mira, ni el pastor se da por vencido hasta encontrar a la oveja, ni en este ejemplo tampoco se da por vencido esta persona hasta encontrar el dracma. Dios es lo mismo. Dios no va a darse por vencido hasta encontrar todas las ovejas que Dios el Padre le ha dado a Cristo. Dice el versículo 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La gracia es para salvar pecadores. Pecadores. ¿Cómo podemos pensar que después de ser alcanzados por Dios, ahora nos toca a nosotros guardar el don de la fe? Que es una locura pensar así. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo mayor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. Así estábamos tú y yo, perdidos. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Siendo hijo, ¿correcto? Pero apartado. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni eso le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Es qué cosa? Pecado. Dios vino a salvar a pecadores. Este hijo, que en algún momento fue hijo, se volvió un pecador. Esa es la gracia del Señor. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Suena como al publicano, ¿no? Que se dio golpes en el pecho y dijo, Dios, ten de mí misericordia. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? Gracia. Esa es la gracia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Tenía razón, sí o no? ¿Tenía razón este hombre? Este hombre tenía razón de no ser más, porque había que pecado. Pero esta persona, igual que tú, igual que yo, igual que nos escuchan a través de este medio, tuvimos que necesitar misericordia de parte de Dios. Tuvimos necesidad de que Él corriera hacia nosotros, que Él nos buscara a nosotros y nos perdonara. Dice, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, mira, no le importó lo que dijo el hijo. Quería hacer una fiesta. Quería hacer una fiesta, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor ¿qué? Vestido. ¿Qué es eso? Justificación. Dios nos viste de justicia. Y vestirle y poner un anillo en su mano, mira, herencia, heredero, y calzado en sus pies, ese es el evangelio. Santo Señor. Y traed el becerro gordo y matalo. ¿Quién es ese? Cristo, en lugar tuyo y mío.
Pero es que tenemos que entender la gracia de Dios. La gracia es la manifestación del amor de Dios. Todo esto es gracia, misericordia, amor. No debería de ser ni un tema de discusión que la salvación se pueda perder o no. Porque mi hijo, muerto era, ¿y ya qué? Revivido. ¿Por qué? Porque Cristo murió, también tú moriste con Él. Cristo resucitó, también tú resucitaste con Él. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Suena como el fariseo, ¿no? Sí, Señor. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mira la gracia y la misericordia de este padre. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, que lo más seguro que estaba mintiendo, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esa es la gracia del Señor. Ese es el amor de Dios con nosotros. Cuando hablamos de gracia, cuando hablamos de este ministerio, salvos por la gracia, no es sencillamente un nombre. Este nombre que le pusimos a esta página de internet, a este ministerio que con la guía de Dios estamos emprendiendo, no vino por gusto. Vino después de jueves tras jueves de enseñanza, de conocimiento de la gracia, y llegar a la conclusión de que nosotros no podemos proclamar otra cosa que no fuese la gracia de Dios, porque es lo único que puede alcanzar a las ovejas perdidas del Señor, del Rey. Cristo murió por pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Discutir que la salvación se puede perder es una necedad. Es sencillamente decirle no al amor del Señor. Es sencillamente decir públicamente: mira, yo no entiendo el amor de Dios para mí. Eso es lo que estás haciendo. Cuando tú dices yo creo que la salvación se pierde, estás diciendo públicamente que tú no entiendes ni el amor ni la misericordia de Dios. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 6, Romanos 5, 6. ¿Lo tenemos? Abba Padre. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por impíos, por pecadores, por desobedientes. Ese es el amor de Dios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra ¿qué cosa? Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por pecadores, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahí te está diciendo que la salvación no la puedes perder, que nunca vas a pasar por la ira de Dios, porque si ya estás justificado, ya estás salvo de la ira para siempre. Si estás en Cristo Jesús, si tú has entendido que cuando Dios te salvó,
salvó a un impío y a un pecador, estás salvo de la ira. Eso es salvación. Porque si pierdes tu salvación es para caer bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios, etc. Pero aquí te dice que somos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de tu ayuno, de tu vigilia, de tu fidelidad. No. Aquí dice, por la muerte de su Hijo. La justificación es a través de Cristo. Y Cristo no te dejó a ti el trabajo después de responsabilizarte por tu justificación. Mucho más, estando reconciliados, seremos ¿qué? Salvos por su vida. Por su vida. Por su vida en la carne, por su vida en su muerte, por su vida en su resurrección, por lo que Cristo hizo en toda su vida. Por eso es que tú y yo somos reconciliados. Versículo 11. Y no solo esto, mira, o sea, no solo esto, hay más, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Reconciliación. Vamos a 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, o sea, el propósito de Dios. Y la gracia, que requiere gracia. Porque si no nos pide nada, tiene que ser por gracia. No te está pidiendo perfección porque no tenemos. El publicano alcanzó justificación. Dice que regresó a su casa justificado. Sin embargo, era un pecador. El ladrón que estaba en la cruz con él le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es gracia, misericordia. No le pidió nada. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vamos a ir a Romanos 4:6. Tenemos que rendirnos al Señor. Tenemos que depender de Él, tenemos que confiar en Él. Tenemos que agradarle en todo lo que podamos, ¿sabes? Pero no pensemos por eso, por un minuto, de que por eso nosotros vamos al cielo. Porque somos justificados, porque fuimos recibidos a gracia, a misericordia, siendo pecadores, impíos, injustos, alejados del Señor. Pero somos bienaventurados tú y yo. Mira lo que dice Romanos 4:6. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre. Este es el publicano. Ese fue un bienaventurado. Dice, del hombre a quien Dios atribuye justicias sin obras. ¿Cuánto necesitamos del conocimiento de la gracia? ¿Cuánto necesitamos que se nos repita y repita esta verdad y esta realidad? Diciendo, mira, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son ¿qué? Perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cómo? Por la sangre del Cordero. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso es gracia, eso es misericordia, y la gracia de Dios manifiesta ¿qué? Su amor. Esto no es otra cosa sino la manera que Dios ha manifestado su amor por nosotros. Eso es lo que es la gracia. Si tú dices, la gracia es una mala doctrina, si tú rechazas la salvación para siempre, estás rechazando la manifestación en la dimensión más grande que te puedas imaginar de lo que es el amor. Estás rechazando eso. Somos bienaventurados. Mira, vivamos en gracia,
vivamos en obediencia a la fe. Y para aclarar la posición de nosotros, la gracia no es una licencia para pecar, la gracia no es un libertinaje. Guardando nuestro testimonio con todos los hombres siempre es el consejo apostólico, y es lo que nosotros repetimos acá en esta reunión, en esta enseñanza. Mira, la gracia de Dios muestra su amor para con nosotros, y nuestro proceder muestra nuestro agradecimiento y nuestro amor para con Dios por habernos amado primero. Estamos llamados a vivir agradecidos con el Señor. Y el apóstol Pablo da ciertos parámetros para eso. Mira, Romanos 12, versículo 15. Romanos 12, 15. Dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. Mira, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En otras palabras, no vayamos más allá de lo que está escrito. Tú sales de lo que está escrito, se daña el asunto. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es el llamado a todos nosotros los que estamos en gracia. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, mira, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino venced el bien con el mal. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino que de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, para que duermas tranquilo, ¿no? Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, entiende la gracia de Dios, vive por gracia, vive por misericordia y ama a tu prójimo, porque a ti también se te amó, se te perdonó. Versículo 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros que nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Somos salvos por gracia, y la gracia de Dios manifiesta su amor, y estamos llamados también a adornar esa doctrina con nuestra vida, con nuestro proceder. No somos salvos por eso, pero ese es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Vamos a terminar con 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13. Dice:
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Nos escogió para salvación. ¿Qué número? Versículo 13, 2.13. Segunda de Tesalonicenses 2.13. Acuerda que dijimos y leímos y entendimos de que aquí dice, dice, que nos haya escogido. En el momento en que fuimos escogidos, ¿qué éramos? Pecadores, publicanos, injustos, perdidos, pero sin embargo Dios nos escogió para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Esa es tu salvación? Por el Espíritu y por la fe en la verdad. Esa es tu salvación. Mira el 14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, ¿cómo? Por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos donde estamos ahí. Vamos a bendecir la palabra, por favor. Yo quiero pedirles también a ustedes de que cuando ustedes oren en su tiempo con el Señor, en su meditación, etcétera, que oren por cada uno de los que estamos acá. Necesitamos orar los unos por los otros. Quiero también que oren por esas personas que de alguna manera y otra tratamos de alcanzar en Facebook. Muchas personas que tal vez no están acá, pero yo edito este mensaje y lo pongo y muchas personas pueden oírlo. Por esas personas también vamos a orar, porque muchas de esas personas que nos siguen en Facebook, que leen, que escuchan, que van a la página y escuchan los mensajes, aman al Señor y se les está viendo un cambio. Y se les está viendo un amor a la palabra y se les está viendo un crecimiento cuando escriben. Y esas personas son ovejas. Vamos a orar por todas esas personas. Las personas que nos siguen en la página de internet, las personas que todos nosotros que venimos acá, las personas que nos siguen en Facebook, todas esas son ovejitas que necesitan un buen alimento y tenemos que orar por ellas. Y les voy a pedir que nos acordemos todos de orar por ellas. A veces se nos olvida, a mí se me olvida, pero es importante hacerlo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad y por la bendición, Señor, que tú nos das de poder hablar de ti, de tu palabra, de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, nuestro único propósito es honrar tu obra perfecta en la cruz. Porque a través de esa obra, solamente y solamente a través de esa obra perfecta, es que nosotros hemos sido justificados, perdonados, reconciliados y bendecidos por ti, Señor. Señor, recuérdanos siempre de que hemos sido salvos siendo enemigos, siendo pecadores, siendo impíos. Pero sin embargo tu amor ha sido tan grande con nosotros, tu gracia ha sido tan grande con nosotros, que tú quisiste salvarnos y reconciliarnos a través de tu Hijo, Señor. Sí, Señor. Padre Santo, te pido por todas las personas que están aquí presentes, Señor, que sigamos creciendo en la fe, en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de la gracia, en el conocimiento del nuevo pacto, en el conocimiento de lo que está escrito, Señor, en el nuevo pacto, para conocer nuestra herencia y para conocer que toda esa herencia que tú nos has dado ha sido por gracia y por tu amor. Y entendamos que cuando hablamos de la gracia tuya, estamos hablando de la manifestación pura del amor que tú has tenido por nosotros. Oramos también por las personas que nos siguen o nos leen a través de las redes sociales, en el internet, los que visitan nuestra página de internet, los que nos leen por Facebook. Oramos por todos ellos, por cada una de esas ovejas elegidos, llamados
bendecidos, Señor, que necesitan ir siendo perfeccionados en tu evangelio y en la gracia tuya, Señor. Y que esa fe también vaya creciendo y que su corazón vaya siendo circuncidado por el poder de tu palabra, Señor. Padre Santo, te pedimos por Marta, Señor, que tú prepares, Señor, o manifiestes esa obra preparada de antemano para su vida, Señor, en cuanto al área laboral se refiere, Padre bendito. Confiamos en que la providencia tuya se va a manifestar en su vida, Señor, y en la vida de cada uno de nosotros, en salud, en empleo, en suplir nuestras necesidades, y descansamos confiando, Señor, de que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre, por cada uno de los que estamos aquí, por los que no pudieron venir, y bendícelos con toda bendición espiritual, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.